a todos, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Hoy pues son casi las 10 menos cuarto, son las 9:42 minutos y estoy poniendo aquí el ordenador para tener este directo, sobre todo para ver aquí los comentarios porque me resulta más fácil leerlos aquí que no en la pantalla del móvil, que es con lo que hacemos estos directos, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que ha sido nuestra semana y de los planes que tenemos por aquí preparados, ¿no? Estamos ya a domingo 16 de marzo, tenemos una humedad relativa del 74% y una temperatura de casi 16 grados centígrados. Tenemos una humedad tan alta, 74%, porque desde luego llevamos una racha de agua que ya dura mucho tiempo. Y la semana que viene, pues las predicciones del tiempo dicen que va a continuar la lluvia, y una lluvia abundante. Y avanzando un poquito más, para la semana que viene, para la siguiente, también por lo visto hay predicción de agua. Aquí, pues, en mi pueblo hay muchas personas a los que les gusta la Semana Santa y ya las vistas y ya el personal está mirando para esa fecha. Está lloviendo tantísimo, que hace poco, relativamente poco, pues estábamos con escasez de agua, los pantanos bajo mínimo y era preocupante la situación. Hoy, si por casualidad se corta este directo, no sé si es por el tiempo o por qué, tenemos una mala cobertura y muy mala señal. Por eso ya os advierto desde primera hora. Si por casualidad se va este directo, pues no vamos a intentar volver a conectar y demás, porque sería un problema que ya venimos arrastrando desde el día de hoy por lo menos, porque hoy domingo pues ha sido un día tranquilo en casa y otros días pues entre el trabajo, los quehaceres y un montón de cosas, pues está uno prácticamente todo el día por ahí, ¿no? Aquí pues de fondo tenéis nuestra mesa de trabajo, aquí con el ordenador, está todo patas arriba porque todavía estamos haciendo cosas en la casa y esto es difícil tenerlo al día. Poquito a poco ya vamos terminando cosas y ya esto lo dejaremos que tenga otra pinta. No giro el teléfono porque se va a ver cómo está todavía todo y bueno, esta es, para que os hagáis una idea, la parte que está más presentable. Ya en lo que nos interesa, pues esta semana hemos tenido vídeos de la incubación de huevos de gallina que hicimos, que nos ha salido estupenda. Y digo estupenda porque la incubadora en un bote de plástico que encontramos después de hace mucho tiempo que la hicimos, pues nos ha ido de escándalo. Metimos 4 huevos de gallina y han salido los 4. Un 100% de efectividad, pero bueno, hombre, con 4 huevos. Pero es así, un 100%. El último lo tuvimos que ayudar y al final pues está perfectamente, ¿vale? Los pollitos están muy, pero que muy bien. Saludamos por ahí a Manuel, que se acaba de incorporar. Ya digo que es lo importante, ¿no? Lo que yo alucino es, desde luego, con algunos comentarios de algunas personas que o se aburren que comentar todavía, y ahora quizás lo haga. También saludamos por ahí a Mario García, desde la República Dominicana, y me decía, creo que era referente a los huevos de codorniz del supermercado, que hicimos una prueba de incubación y que a nosotros nos salió, creo que fatal, no, fatal. Pues un comentario que dice que como nosotros nos dedicamos a poner huevos, pues nos interesa decir que los huevos del supermercado no se deben incubar para que nos compren huevos a nosotros. Ya sabéis que nosotros no nos dedicamos a vender nada. A día de hoy, nada. Ni huevos,
ni incubadoras, ni hacemos reparaciones, porque lo que nosotros intentamos con nuestro canal, y si llevas ya tiempo con nosotros, imagino que lo sabrás, lo que intentamos hacer es que tú puedas hacer tu propia incubadora casera. Y ya de paso, pues contamos nuestras experiencias para que te puedan servir, aparte de la fabricación de incubadoras caseras, porque no todo es saber hacerla. Una vez que la hagas y la termines, después que tú te des cuenta de las cosas, que sepas chequear tu incubadora, que sepas si falla, saber en qué has podido fallar, en fin, todo lo que a nosotros nos ha costado prácticamente pues una vida. Si podemos ahorrar esos problemas, pues estupendo. No vendemos nada, no tenemos ahora mismo animales, las incubaciones las hacemos para nuestros familiares o amigos más cercanos. Esa es nuestra política, no hay nada más. Ya decimos muchas veces, nos proponen algunas cositas, pero son cosas que no las vemos bien y no entramos ni siquiera. Pero si algún día una empresa de incubadora nos facilita el que no tengamos que comprarlas para analizarlas a fondo y nos suministren cosas para crear contenido y dar a conocer cosas, pues lo haríamos, pero sin compromiso. Lo que viéramos lo diríamos, bueno y malo. Entonces, pues comentarios como esos que nos dedicamos a vender, que esto es promoción para nuestros productos, ¿qué productos? En fin, pues ya digo, son comentarios que ni siquiera hacemos respuestas porque vamos muy tarde contestando los comentarios y si encima nos paramos en estas tonterías, pues no es lo que pretendemos ni hacemos esto por eso, ¿no? Esta semana, ya digo, yo creo que nos ha quedado un vídeo muy bonito, el que hemos compartido en nuestro canal principal. Creo que han sido 4 vídeos, desde que rescatamos la incubadora hasta que le metimos el medidor de humedad y temperatura para ver cómo iba y después pues hicimos la incubación, principio de incubación, y esta semana, este sábado, pues hemos visto los resultados y ya digo, yo creo que quedó un vídeo muy bonito. Y para el canal secundario hecho en casa, pues hemos cogido y hemos hecho un solo vídeo y lo hemos agrupado todo para los uno por uno. Pero de todas maneras es una tontería, porque si tú aquí en nuestro canal quisieras verlo, pues los hemos ido subiendo cronológicamente, ¿vale? Por aquí un compañero dice: hola Antonio, hoy he sacado mis primeros pollitos en una incubadora, solo falta uno y han salido 11. Buah. Pues entonces el porcentaje ha sido espectacular, porque si solo se ha quedado uno dentro, casi nos iguala a nosotros que hemos sacado 4 de 4, pero él tiene más mérito porque han sido unos pocos más de huevos y ahí la cosa es más complicada, ¿no? Pues ya digo, creo que nos ha quedado un vídeo muy bonito. A mí me ha gustado cuando lo he visto porque yo subo los vídeos, los edito, los monto y después me gusta verlos. Ojalá tuviera más tiempo, no es así, pero me gusta verlos, ¿no? Ahora, también lo que estamos haciendo es que este año no hemos podido ir por la casa, por las obras que tenemos aquí y que trabajando toda la semana y los fines de semana aquí metido también haciendo cosas, pues la verdad es que no hemos tenido tiempo de ir a las exposiciones y concursos avícolas que nos dan pues mucho material para seguir aprendiendo y para seguir compartiendo vídeos con vosotros. Pero como tenemos todavía por ahí concursos y exposiciones que tenemos vídeos para compartir y no nos da tiempo, pues lo subimos como cortos, como short, vídeos cortos, pues para que no nos complicamos mucho. Grabamos diferentes ejemplares y los compartimos para que podáis ver un poquito, sobre todo los de fuera, los ejemplares, las distintas razas que tenemos por aquí, ¿no? Que los criadores pues presentan a estos concursos y exposiciones. Por eso muchas veces cuando me preguntáis con estos ejemplares que veis, oye Antonio, ¿te dedicas a vender? No,
ni siquiera son nuestros, simplemente vamos, grabamos un montón de vídeos y los compartimos. Por eso siempre decimos a los que buscan un ejemplar determinado, una raza determinada, que lo mejor es ir a los concursos y exposiciones, porque allí hay algunos ejemplares en venta y si no, hablando con los criadores, pues se aprende mucho y si tú hablas con uno, oye, me gustaría conseguir una docena de huevos de esta especie o comprar unos reproductores, es el mejor sitio para preguntar. Por eso yo siempre digo, ve a los concursos y exposiciones si podéis, si están cerquita vuestras. Por aquí Ramón nos dice saludos, gracias por compartir tus conocimientos. En estos días estaré empezando a utilizar mi incubadora casera y bueno, si lo compartes, pues estupendo. Por aquí Manuel Joaquín dice que le ha gustado también el vídeo. Muchas gracias, ya digo, nos ha encantado porque hemos tenido tiempo para grabar. Entonces no es lo mismo cuando llegas y ya los pollitos están nacidos, pues bueno, intentamos sacar hilo ahí de la historia, pero no es lo mismo. Por aquí otro compañero, yo he incubado una docena de huevos de codornices, de los 12, 6 eran fértiles, pero en el último día de los 6 solo me nacieron 3. Los restantes dejaron de picar el huevo. Lo primero en hacer siempre es comprobar la temperatura y la humedad relativa. Siempre. Ya después, cada caso es un mundo y bueno, pueden ser otras cosas, pero la mayoría de las veces temperatura o humedad, o las dos cosas. Seguimos saludando por ahí a Roberto, buenas noches. Pues eso, que la mejor forma de conseguir ejemplares o tener contacto con criadores de las razas que nos interesan son estos concursos y exposiciones. Ahora la primavera está a la vuelta de la esquina y por aquí relativamente cerca siempre queda alguno y vamos a hacer un esfuerzo para intentar acudir, ¿vale? Vamos a intentar asistir a uno de estos concursos que estén por aquí cerca antes de que ya apriete la calor, que aquí ya mismo está lloviendo, dan predicción de lluvia para 2 semanas más por lo menos y quién sabe más adelante, pero cuando el sol abra los ojos ya aquí en Andalucía, las temperaturas van a subir del tirón, seguro. Pues esta semana, pues aparte del montaje de ese vídeo del nacimiento de los pollitos, pues nos ha pasado una cosa. Hicimos un directo de una ovoscopia a unos huevos de gallina que un compañero, pues en la incubadora que reparamos, una incubadora que le vendieron a otro amigo y bueno, estaba hecha polvo, pues se ha ido un poquito la luz, pues estaba un poquito hecha polvo, pues cogimos y le hicimos una reparación de emergencia y con el frío que hace y los cambios de temperatura, pues se ha vuelto inestable. Es una incubadora para incubar con el buen tiempo y no va para más, es para eso. Es grande, es de plástico, cuesta trabajo hacer que la temperatura sea homogénea y en cuanto el tiempo es cambiante lo nota y mucho, porque al ser tan grande la resistencia tarda mucho tiempo en calentar en habitáculo, las transiciones son muy lentas y claro, los cambios bruscos desde fuera pues la alteran muchísimo. ¿Qué ocurre? Que empezó a incubar huevos y se le fue de temperatura. Una de ellas creo que me dijo que tenía un pico de hasta 42 grados durante la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Que iba a tirar los huevos y le dije, trae los huevos y vamos a intentar incubarlos aquí en la incubadora que tengo, que también la hemos sacado en algunos vídeos. Y los metí en la incubadora. Hicimos una ovoscopia en el directo, creo que fue de la semana pasada, y los embriones se mueven. De 10 huevos que escogimos como muestra, pues 8 estaban con embrión que se movía y 2 estaban claros y los sacamos, ¿vale? Pues ¿qué ha pasado esta semana? Ahora leemos algunos comentarios que van entrando. Que un familiar mío pues ha conseguido huevos de codornices
me preguntó que si los podía incubar. Ha sido una oportunidad que se le ha presentado y tenía la incubadora ocupada con estos huevos de gallina. Pues como siempre decimos, no lo solemos hacer, pero como ha sido un caso que ya venía con los huevos, esto ha sido una emergencia y demás, los hemos metido en la incubadora. Ahora mismo tenemos la incubadora con huevos de gallina que estamos a 16 de marzo y creo que nacen, si las cuentas están bien que hizo mi amigo, creo que nacen para el 23 y los huevos de codornices, bueno, no sé qué pasa con la luz, con el foco que hoy se está yendo. Y los huevos de codorniz pues nacen, si Dios quiere, para el día 30. Entonces lo que hacemos en estos casos es lo siguiente. Cogemos una bandejita o una caja y los huevos que vayan picando de gallina, que son los primeros en nacer, si es que la incubación sigue bien, porque que la ovoscopia esté bien no quiere decir que al final todo vaya a ser perfecto. Son muchos días de incubación y la cosa puede cambiar. Lo mismo los embriones están tocados, vienen ya tocados por ese pico durante tantas horas de 42 grados y se forman y al final, bueno, no adelantemos. Pues vamos a suponer que nazcan. Pues los meto en la caja para que no ensucien la superficie de la incubadora donde están los otros huevos y los pollitos los sacamos lo más rápido posible a la criadora. Y una vez que nazcan todos los huevos de gallina y ya saquemos los que no hayan nacido y demás, pues cogemos, sacamos los huevos de codorniz, hacemos una limpieza rápida y los volvemos a meter. Que no pasa nada. Muchos a lo mejor nos ven haciendo una ovoscopia y el tiempo que están los huevos fuera de la incubadora, maltratador de animales y soy de lo peor y comentarios de ese tipo, no pasa nada. La gallina cuando está incubando naturalmente o las diferentes especies que se reproducen mediante huevos y se levantan, van, vienen y no pasa nada. Hay compañeros que han tenido cortes de luz de hasta 10 horas, incluso alguno más, y han nacido con un poquito más de retraso por esas 10 horas, pero han nacido. Por eso digo que porque tú abras la incubadora para voltear los huevos con tranquilidad, nada de hacer las cosas corriendo, que puedas romper alguno por unas prisas que no tienen sentido o cualquier cosa de estas, pues no le va a pasar absolutamente nada. Y haremos eso y esperaremos a ver, pues, si nacen los huevos de codorniz, porque es un compañero que se las ha dado a mi familiar y no sé cuántas docenas eran siquiera, creo que 4 o 5 docenas aproximadamente. Y bueno, ya que las tenemos aquí, pues si nos viene bien, pues las grabaremos, las compartiremos con vosotros y siempre para que tengáis la máxima información posible de todo. Esta incubación de huevos de gallina me gusta mucho por el hecho de que los huevos han estado horas a 42 grados de temperatura y puede que incluso más, 42 seguro porque es lo que marcaban los termómetros cuando mi amigo lo vio, pero a lo mejor el pico de temperatura puede que haya sido hasta mayor de 42. Por eso son vídeos que interesan porque yo no lo voy a hacer queriendo, yo no voy a hacer experimentos en donde ponga en peligro, digamos, el resultado de esa incubación. No voy a coger un vídeo y voy a decir, ¿qué pasa si incubamos huevos a 42 grados y voy a meter una incubadora a 42? Ni loco, ¿por qué no? Hago contenido que pueda valer, pero no experimentos locos sin tener por qué hacerlos, ¿no? Pero en este caso, como ha pasado, pues mira, los incubamos y de aquí podemos sacar conclusiones, ¿no? Porque ya ha ocurrido, ¿vale? Por aquí estoy en el día 15 de incubación, pero hasta hoy no he podido tomar el porcentaje de humedad y me marcaba 38. Lo he intentado arreglar, ¿qué podía pasar? Pues bueno, 38 es muy poca humedad, ¿vale? Pasar, pues que piquen y se queden dentro del huevo, ¿no?
José Demetrio, saludos desde Saltillo, México. Gracias por los consejos. Estoy por hacer una incubadora. Pues si la haces, pues mucha suerte y en lo que os podamos ayudar por aquí estamos. Por cierto, nuestro número de WhatsApp lo tenéis en Facebook. En Facebook buscáis Antonio Incubadora o a pie de vídeo tenéis nuestras redes sociales, picáis ahí y vais directamente para allá. Ahí compartimos nuestro WhatsApp, pero no llamadas, solo WhatsApp. ¿Por qué? Después a lo mejor nos enviamos audio y demás. ¿Por qué? Porque la diferencia horaria es brutal y me suena el teléfono de madrugada y bueno, no veas. No veas de madrugada el teléfono teniendo que trabajar temprano o con el turno cambiado, en fin, una historia, ¿no? Pues mira, son las 10:03, pues poquitas cosas que contar. Que tenemos pendientes estas 2 incubaciones de huevos de gallina y codorniz que estamos haciendo a la vez por lo que os he contado, que hemos salido muy contentos con las 2 incubaciones recientes que hemos tenido, los 8 huevos en nuestro canal secundario en la pequeña incubadora de 8 huevos de capacidad y también la incubadora en este bote con muy poquita capacidad, pero que bueno, nos ha servido para seguir cogiendo datos, ¿no? Una pregunta, cuando los huevos empiezan a picar, ¿se podrían poner en la criadora a modo de nacedora? Mientras que tengan los parámetros de temperatura y humedad correctos, sin problema. Lo importante es que tanto temperatura como humedad relativa estén bien y sean constantes, ¿no? Y una buena oxigenación, no hay más. Pues eso, lo que os estaba diciendo, que también nos preguntaban esta semana qué solemos hacer, por ejemplo, ahora que ya hemos utilizado la incubadora en el bote, pues normalmente pues reciclarla. La desmontaremos, le quitaremos el termostato, el portalámparas, la bombilla, la desmontamos y el bote de plástico pues lo tiraremos porque ya esos componentes, pues los componentes los solemos regalar, los guardo aquí en una caja de plástico grande y los solemos reutilizar o a lo mejor si algún amigo muy cercano pues quiere alguna incubadora o hacer alguna prueba o algún experimento, pues se la damos o se la prestamos. Fijaros lo que os voy a decir, el amigo que incubó los huevos de gallina y que se le fue la temperatura a los 42 grados, pues su ilusión era que sus 2 hijos, que son pequeños, vieran nacer un pollito de gallina. Y no pudo ser y dice que se llevaron una decepción cuando llegaron del cole y preguntaron qué había pasado con la incubadora de los huevos y le explicó que me los había tenido que traer por los problemas, ¿no? Se llevaron una decepción, un palo, como decimos por aquí. Pues cogimos la incubadora pequeña de 8 huevos de capacidad, se la hemos dejado, la tiene en su casa, ha conseguido 8 huevos de gallina y ha empezado en su casa una incubación para que los niños intenten ver si todo les sale bien, pues el nacimiento de pollitos de gallina, ¿no? Y como tiene ovoscopio, pues creo que me dijo que este fin de semana iba a hacer una ovoscopia con los niños para ver cómo están, ¿no? Si hay formación o no, o si hay algún huevo bueno. Mañana, si Dios quiere, pues en el trabajo, pues ya me contará cómo ha ido y ojalá que le salga bien la incubación, porque los niños disfrutan con esto, bueno, imaginaros, ¿no? Por ahí comentarios, bueno, han entrado ahora unos pocos de comentarios, saludos desde Saltillo, ese ya lo hemos hablado. Cuando los huevos se empiezan a picar, ¿se podrían poner en la criadora también? Lo mismo en estos días de lluvia estaría la humedad más alta, puede, pero no tiene por qué, porque tenemos nuestra incubadora que es como un microclima ahí interior, que si hay alguna modificación, porque tengamos mucha renovación del aire y claro, se deje influenciar dentro por lo que pasa afuera, pues tenemos que ir corrigiendo a medida que vamos abriendo la incubadora para voltear los huevos, o si es automática para mirar un poco qué es lo que pasa, pues tendremos que ir corrigiendo
a medida que vamos avanzando, ¿no? Que no pasa nada por ir corrigiendo, ¿no? Siempre que los cambios sean pocos, para que no nos volvamos locos durante los 21 días. Pues poco más, ¿no? Aquí, pues como digo, está lloviendo bastante y nosotros, la humedad también cambia en la incubadora. Esta mañana cuando me levanté, la miré y se me había ido la humedad relativa al 70% por esta lluvia y por esto que estamos comentando. Le quité un vaso de agua y a mediodía aproveché para voltear los huevos y ya le eché un vistazo al medidor de humedad y ya estaba otra vez en el 62%. Entonces, estas correcciones son pequeñas y no van, digamos, a importar mucho a la hora del final de la incubación, ¿no? Pues yo creo que está bien por hoy, ¿no? Hemos echado un ratito aquí juntos, como siempre, dando las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar acompañándonos. Los comentarios, bueno, he contado algunos que son anecdóticos, pero no tenemos queja ninguna, porque la mayoría de las conversaciones que tenemos con vosotros son buenas conversaciones, bonitas, hablando de lo que nos gusta. Ahora mismo, antes de hacer el directo, he tardado un poquito más porque he estado por WhatsApp con un compañero que tenía una incubadora grande y por lo visto le ha metido 80 huevos de gallina y le han salido algunos pollitos, pero, bueno, pero pocos para esos 80 huevos, para esa cantidad. Y me preguntaba algunas cosas y le he estado respondiendo, hemos estado enviándonos audios y como lo he visto interesante y hemos terminado con la incubación de los huevos de gallina, de estos 4, pues si me da tiempo, pues me ha estado enviando 3, 4 vídeos. Dice, pues pregunta por ahí a ver qué tal, y después de haber estado hablando con él y darle algunos consejos, pues le digo, ¿quieres que comparta tus vídeos y lanzamos al aire la pregunta por si algún compañero quiere echar un cable o dar su opinión? Y me ha dicho que perfecto, que vale, y digo, pues mándame ya otro vídeo donde nos muestre la incubadora más en general y así pues tenemos más datos para compartirla con vosotros. Como me dé tiempo, pues yo creo que para la semana que viene, si Dios quiere, para el sábado, puede ser ese el vídeo que tengamos, el vídeo que subamos a nuestro canal y va a quedar bien porque sois muchos a los que os interesan incubadoras más grandes, de más capacidad y suelen dar muchos problemas, sobre todo con el reparto del aire caliente, con la circulación para conseguir la misma temperatura en todas las bandejas. Voy a intentar hacerlo, vamos a ver cómo andamos de tiempo y yo creo que sí, ¿no? Que ese va a ser el contenido del próximo fin de semana. Pues lo dicho, las 10:10 de la noche aquí, en Marchena, Sevilla, Andalucía, en nuestro pueblo. Quedaros las gracias, como siempre, vamos avanzando poquito a poco y que sepáis que si podemos, pues todos los domingos a partir de las 9:30 intentaremos hacer directo aquí en nuestro canal principal. Fallamos un día solo, hace 2 sábados, y fue porque me pilló una gripe totalmente, con 39 de fiebre, malo, con ganas solo de estar en la cama. Me pegué 4 días por lo menos cao y aún así todavía tengo la garganta pues regular, ¿no? Pero en fin, lo dicho, son excusas, que tenemos directo los domingos, los sábados vídeos y durante la semana compartimos short que después trasladamos también a nuestras redes sociales. Pues desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos, que tengáis una buena semana y como siempre, dándos las gracias por seguirnos.